Propuestas dentro de la Asamblea Nacional por el tema salarial. Me acompaña el secretario general de COPEI, diputado Juan Carlos Alvarado. Le damos la bienvenida a Argumentos. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, gracias primeramente a ti, Rosa, a todo el equipo y al canal por la oportunidad que nos brindan. Bueno, un gran escenario y espacio el que tú estás conduciendo todas las tardes para poder transmitir la información que esperan los venezolanos. Bueno, gracias por estar con nosotros y por su mensaje y también para toda nuestra audiencia. Vamos a estar revisando, como le mencionaba, temas de la actualidad política nacional. Es importante iniciar con la propuesta de ley que han llevado hasta la Asamblea Nacional el diputado también Miguel y su persona, Juan Carlos Alvarado, dentro de la Asamblea Nacional. La ley de propuesta de emergencia salarial. Estos días ha sido tema de discusión, tema de debate entre distintos sectores. Hay muchas expectativas respecto a esta ley y también respecto a todo lo que viene ocurriendo en ese sentido, dado que es uno de los puntos fundamentales en los que la gente tiene hoy la vista. Sí, bueno, queremos primero mencionar que esta ley, este proyecto de ley de emergencia salarial que hemos podido introducir el pasado 17 de enero ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, es un trabajo de aproximadamente unos 8 meses de periodo de consulta durante el desarrollo de nuestro plan 335 que hemos podido realizar por nuestra Venezuela, pero además de esto, de múltiples reuniones que se pudieron dar con distintos especialistas en la materia y donde contiene específicamente 16 artículos que son de una manera, una vez que vemos que finalizó hace algunas horas el encuentro de la OIT con los representantes del gobierno y los patronos, trabajadores y los distintos sindicatos, pues hay un comunicado que ellos pudieron emitir y uno de los puntos que ahí particularmente están desarrollando es la búsqueda de la posibilidad de una decisión de emergencia que permita pues de alguna manera ir paliando esta situación. No es que hayan ido con la intención de que se pudiera de manera inmediata conseguir el aumento salarial, pero sí el punto 4 refleja claramente que esperan de que la decisión sea lo más urgente posible. Este proyecto de ley de emergencia salarial permite de alguna manera que sea un evento transitorio, que permita ser un instrumento jurídico para que el Poder Ejecutivo tome decisiones. Había unos representantes del gobierno, diputados por cierto de la Asamblea, que decían que el salario no se trataba de decretos o se trataba de leyes particularmente, sino también de ingresos. Bueno, el artículo 91 de la Constitución es muy clara en materia de que el Estado debe garantizar la vida digna de cada una de las familias de los trabajadores y las trabajadoras y que debe existir de alguna manera, sin duda, el trabajo conjunto para la toma de decisiones. Esa mesa técnica que se encuentra en pleno desarrollo, pues que ya estamos a un mes ya de cumplir un año desde el último aumento salarial de los 130 bolívares dentro del marco del Banco Central de Venezuela, pues las cifras ya nos llevan un poco menos de los $6. Sí, estamos pues, a menos de $6 según el cambio de hoy, 5 punto algo. 5 Y también en 5.90. esa constitución pues se establece que ese salario mínimo debería estar acorde a la canasta básica, pero de $5 a 400 y algo más que está la canasta básica según algunas instituciones como Sendas o el Observatorio Venezolano de Finanzas o la canasta petaria, pues bueno, hay un camino pues muy largo. Sí, fíjate, nosotros de hecho desde nuestra fracción, desde nuestro partido, este proyecto de ley con iniciativa parlamentaria de acuerdo a la Constitución, artículo 204, y al igual que el Reglamento Interior y Debate en su artículo 103, es una iniciativa parlamentaria además que hay que reconocer que fue respaldada por todos los diputados del bloque de oposición de la Asamblea Nacional para introducirla ante la Secretaría, pues hemos querido dejar bien claro que no es un proyecto de ley ni partidista, ni mucho menos de un sector político particular, sino que lo que queremos es que exista la posibilidad, ese artículo 136 de la Constitución claramente, de la cooperación entre las instituciones tan necesario, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo. Hemos hablado de que la mesa de diálogo social inclusive, que siempre se ha trabajado bajo el marco de un efecto tripartito, hemos hablado de la incorporación del Poder Legislativo para que el Poder Ejecutivo pueda tener la posibilidad de tomar decisiones en el marco de lo que amerita y de lo que tiene que trabajar. Para nadie es un secreto que el aumento salarial no puede ser de la noche a la mañana. Hay algunos, yo he visto algunas declaraciones de algunos dirigentes políticos que de repente hablan de aumentar un salario si fueran presidentes de 1.000, 1.500, 2.000, hasta $2.500, cuando eso realmente no es cierto y no va a ser posible. Es fácil decir la cifra, pero sabemos que no es fácil. Es muy pero fácil. Sí debe irse ajustando. Sí, ahí debe irse ajustando de manera progresiva, pero creo que tampoco se puede jugar
con las necesidades de la gente cuando realmente no existen la posibilidad. Tenemos un país que también tenemos que reconocer que está prácticamente quebrado, ¿no? En un default financiero cuando ves los números en la recuperación, en la memoria y cuenta que presentó el presidente de la República, por ejemplo, el pasado 12 de enero, te das cuenta de los ingresos de la nación. Pues si ha venido en una franca recuperación, siguen siendo números muy pequeños para poder lograr aumentos significativos de manera inmediata dentro del salario en números grandes. Por ejemplo, la canasta básica, tenemos números de distintas sendas, lo mencionabas tú particularmente, pero en términos oficiales, cuando tú ves los números ronda los $400, la canasta básica. Algunos dirán, bueno, no, que no es tan así, los representantes del partido de gobierno. Miren, hay que hacer realmente un ejercicio de reconocimiento de cómo está la situación en la calle. Cuando las personas van a los supermercados, van a los abastos y se encuentran con esos precios, obviamente, tú dices, ha crecido, decía el presidente, la producción en nuestra Venezuela, de carne bovina, de alimentos, etcétera. Pero siento que ha crecido, la gente siente que ha crecido, quizás para exportar. Tú vas a los anaqueles de los supermercados y están full, están llenos, pero no ha crecido el poder adquisitivo. Entonces la gente no tiene posibilidad de tener acceso a todo lo que realmente debería tener. ¿Y qué propone en cada uno de sus Copey en hogares. este sentido en materia económica para que pueda aumentar la producción en nuestro país? ¿Qué hace falta para que se recupere la producción económica de Venezuela? Mira, lo primero, hay que brindar confianza al privado. Lograr crear los mecanismos que permitan de que inclusive los inversionistas extranjeros vean nuevamente esa gran frase de lo que es la seguridad jurídica al momento de realizar una inversión. Eso es fundamental para nuestra Venezuela, es fundamental para el aparato productivo. Yo creo que, repito, los números en materia de crecimiento no los ponemos en duda, porque además así también lo dan los indicadores internacionales, pero además la recaudación a nivel anual, el año pasado, fue un aumento significativo de un 92%. Pues bueno, cuando ves estos números, yo creo que el gobierno ha venido haciendo un viraje lento, pero un viraje en la materia económica. Las zonas económicas especiales hay que darle un arranque de manera inmediata. ¿Qué ha pasado con esa ley de zonas económicas especiales? Mira, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el Estado Nueva Esparta con la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Pues estuvimos en una actividad donde se estuvieron instalando ya lo que debe ser las mesas para construir los reglamentos. Acuérdate que la ley debe llevar una reglamentación para poder aplicarla en los distintos estados donde fueron aprobadas. Nosotros vamos a estar de manera muy activa, pendientes de que estos reglamentos se puedan dar una celeridad para que estos procesos sean mucho más acelerados. Pero yo creo que al final una de las cosas importantes que debe terminar de transmitir el Ejecutivo Nacional es la confianza dentro del diálogo, del entendimiento realmente, más allá de los diálogos con los partidos, con los políticos. Es el diálogo con los sectores que realmente pueden lograr la reactivación del aparato productivo. ¿Y se han realizado algunas reuniones con sectores productivos, con fedecámaras, con algunas asociaciones de trabajadores, con el foro cívico por parte de la sociedad civil o algunos ciudadanos organizados bajo este equipo de trabajo, con diputados y también con partidos políticos? A propósito de ese tipo de encuentros que se dieron durante el año pasado, ¿qué está previsto para este año 2023? Porque cuando empezó el año 2022 veíamos que desde la Asamblea Nacional se proponía el reformateo del diálogo y de escuchar justamente a todos los sectores de la vida productiva de nuestro país para justamente en esa mesa técnica de trabajo encontrar propuestas y soluciones. Este año, en ese sentido, ¿qué está previsto? Mira, nosotros efectivamente formamos parte de la Mesa de Diálogo Nacional dentro de la Asamblea Nacional. Ahí hemos venido teniendo distintos encuentros con representantes de los sectores de FEDENAGA, de FEDECámara, de Consecomercio, que ha permitido con los pequeños y medianos productores, con los representantes de la pesca, pues que ha permitido de alguna manera ir construyendo instrumentos que den al final, en definitiva, decisiones importantes en materia de que esto avance, ¿no? Ha habido también importantes estancamientos cuando entran a debates muy fuertes en materia de lo que debe ser la articulación de algunas leyes, pero es parte de la dinámica. Tiene que existir un debate realmente profundo que permitan que todos los sectores se sienten allí representados. No solo nada más la parte del Estado, la parte también del empresariado debe garantizar lo que hablamos ahorita, la seguridad jurídica es fundamental, pero también el respeto de lo que debe ser valorar esa mano de obra del trabajador y la trabajadora. Por ejemplo, hablamos del caso de las leyes de zonas económicas
especiales, Sí. que es parte de los encuentros que hemos tenido con distintos representantes de la empresa privada, con inversionistas extranjeros, es que la mano de obra de nuestros venezolanos y venezolanas que trabajan en estas zonas económicas especiales deben estar reguladas con un monto de salario que realmente esté internacionalizada, porque estamos hablando de zonas que permiten de alguna manera también incentivar al turismo, a la inversión privada, y creo que allí pues hay que darle mayor fortaleza. Por ejemplo, en el caso de Nueva Esparta, hablamos hay un consejo legislativo estabilmente que ha venido desarrollando un trabajo de darle poder de pertenencia a todo lo que tiene que ver con la parte insular. Hemos hablado de que se pueda transformar en la primera ciudad criptoactiva de Venezuela dentro del marco de las propuestas de nuestra legislación. Pues yo creo que ahí de una manera que no lo vamos a ver de la noche a la mañana, pero si existe el concurso de todo, estoy seguro que podemos desarrollar buenas propuestas. Y con respecto a este tema de la ley de zonas económicas especiales, vamos a estar conversando al regreso de la pausa, cómo va a ser ese tema del turismo, además un turismo sostenible y que permita también crecimiento para la población venezolana y no solo para la inversión extranjera. ¿Quién se va a encargar de esa contraloría, de regular que nuestros activos y que nuestro país pueda tener un crecimiento sostenible en este sentido? De eso vamos a conversar también al regreso, así como otros temas de la actualidad parlamentaria, y después también vamos a estar revisando la política nacional, así como sus preguntas con la etiqueta argumentos, @argumentosgb en Twitter y en Instagram, y mi cuenta @rosa_periodista en ambas plataformas. Ya volvemos. Juan Carlos, estamos acá conversando del panorama político nacional, pero quisiéramos también hacer un comentario y felicitar a nuestra compañera de la Casa Globovisión, su esfuerzo no solo por su belleza, sino también por cómo ella piensa, por su trabajo y por sus proyectos. Bueno, de verdad, primeramente felicitar a Valentina por este reconocimiento que recibe nuestra Venezuela, más allá de nuestra frontera, que lo llenan a uno de mucho orgullo. Y además es una fecha muy especial, Día de Nuestra Señora de la Candelaria, Sí. más una victoria bendecida por parte del esfuerzo que logró con todo su equipo y la acompañó. Y bueno, vaya lo mejor para ella y aquí en adelante con esa gran... Extranjeros, pues también tenemos que garantizar servicios públicos de calidad y hacer una serie, pues, también de trabajos importantes en nuestras vías, entre otros. También el tema de la educación al turista, ¿no? Sí, mira, fíjate, nosotros acabamos de finalizar ahorita dentro de lo que ha sido el Plan 335, una gira en 2 estados importantísimos en materia del turismo. Estuvimos en Nueva Esparta, estuvimos en el estado Falcón y allí pudimos percibir, lo acabas de mencionar claramente, la materia de los servicios públicos. Los servicios públicos son fundamentales y muy importantes para poder darle mayor relevancia al tema del turismo, darle mayor protagonismo. Y bueno, como yo voy a buscar la manera de irme de vacaciones un fin de semana a Margarita, sí, no voy a tener garantizado el servicio de agua, de energía eléctrica, de inclusive lo que es la distribución del servicio de combustible. Cuando tú vas, y yo hablaba con la dirigencia de nuestra organización en las costas del estado Falcón, y te encuentras además inclusive en los hospitales, que la vialidad, o sea, te encuentras muchas circunstancias que no permiten que de alguna manera también esa persona que quiere invertir en la recuperación de ese espacio turístico, en los chalets, en las cabañas, en las posadas, en esos restaurantes tan artesanales, tan importantes en nuestras costas venezolanas, pues obviamente te encuentras que allí hay un desánimo y empieza una desesperanza y dicen, bueno, ¿y cuándo vamos a retomar? Yo creo que es fundamental el espacio que hablamos hace unos minutos atrás y el necesario encuentro del diálogo, pero sincero y sin complejo, sin molestia, sin tener que verse afectado por el comentario. Cuando hablamos del fortalecimiento tan necesario de nuestras instituciones, el fortalecimiento de cada una de las instancias que permitan que los venezolanos, porque si tú logras que la zona que quieras invertir o mejorar para el turismo realmente se pueda invertir, pues también vas a conseguir mano de obra de las personas que viven en cada una de estas áreas y va a permitir además entonces la reactivación no solo del aparato productivo para el que va a poder estar alquilando una posada, sino también para entonces el pescador artesanal, que también le toca atravesar un duro trabajo cuando tiene que ir a salir de pesca en la madrugada y se encuentra que para conseguir el combustible tiene que pagarlo a precio internacional el litro de la gasolina. Entonces son muchas cosas que sin duda tiene que pasar por un mecanismo de llamado de atención donde nos podamos encontrar. Yo creo que porque hay muchos detalles que encarecen esos costos y es parte de la problemática del turista nacional. Cuando queremos hacer pues algún viaje, entendemos que los costos son muy elevados y muchas veces desde el sector comercial se nos explica esto, ¿no? Estos detalles que tienen que pasar,
o que tienen que pagar otros servicios aparte, o por ejemplo para garantizar el agua y la luz pagar una planta eléctrica o la realización de un pozo de agua, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, pero es importante buscar el equilibrio de manera que también pueda beneficiar al turismo nacional, que la gente pueda también dar sus merecidas vacaciones a unos precios justos. Y sí, y adicionalmente a eso, vamos a agregarle, por ejemplo, los pequeños y medianos productores, cuando te abren la vialidad agrícola y cuando te van a venderte un kilo de papa y lo venden a las ciudades principales para que lo puedan distribuir, pues ponle tú que entregan el precio a uno, pero en la venta final termina siendo 5. Y tú dices, bueno, ¿y por qué el pequeño y menos productor que le costó tanto poder sacar esa cosecha? Mira, nosotros hemos estado en el páramo del estado Mérida, en esas montañas tan hermosas, viendo a los pequeños y medianos productores cómo pierden la cosecha que durante mucho tiempo van manteniéndola hasta que empieza a rendir los frutos y empiezan a recogerla. Y el problema después es lograr atravesar la vialidad agrícola porque no tienen combustible, porque el transporte no les es suficiente, por la vialidad, etcétera. Pues este tipo de cosas, junto con el turismo artesanal, pues requiere de alguna manera también la atención. Y cuando esto sucede, obviamente los precios termina siendo al final el gran enemigo del turista tradicional. Claro. Entonces muchos dicen, bueno, yo mejor espero el fin de semana. Y los que viven en el caso de Caracas y Miranda, y me voy a las playas, bien sea de La Guaira o me voy a las playas de las costas barloventeñas, y entonces evito tener que visitar. Pero tú vas a toda esa zona de la costa del estado Falcón, por ejemplo, y ves, tienes unas playas hermosas. Cuando vas a las playas del Oriente, igual. ¿Cómo no invertir en estos espacios tan maravillosos, tan nuestros, que son mejores playas inclusive de las islas ABC, de Aruba, Bonaire y Curazao? Y bueno, yo creo que hacia Además allá que tenemos una diversidad, nuestras playas de Oriente, por ejemplo, con esas zonas de montaña, un paisaje tan exuberante, o de Falcón, las playas de Falcón que no tienen que envidiarle a las de Aruba, pero tenemos además nuestro territorio insular, o sea, y una cantidad pues de elementos que hacen un turismo mucho más atractivo, además cultural, gastronómico, de todo tipo, pero sabemos las deficiencias que hay que mejorar también, ¿no? ¿Sabes qué? Lo importante de todo esto, Rosa, cuando tú ves y encuentras cada una de estas denuncias, encuentras cada una de estas quejas por parte de los habitantes, al final hay algo que queda, y es lo fundamental en la esperanza. La esperanza de esa mujer y de ese hombre que está en cada uno de estos municipios, de estas comunidades, que dice, yo estoy segura y estoy seguro que esto va a mejorar, que esto va a cambiar para mejor, y que esperamos realmente que la clase política en algún momento determinado se pongan de acuerdo para buscar soluciones a nuestros problemas. Ya a la gente no le importa el color del dirigente o de la responsabilidad del gerente municipal, regional o hasta nacional, de en qué partido milite. Al final la gente lo que quiere es buscar soluciones a sus problemas. Y hacia allá ha querido transitar la democracia cristiana en el marco del diálogo realmente tan necesario en nuestro país. ¿Y cómo pasar de ese sentimiento de esperanza que tiene la gente a una acción, ¿no? A acciones, a propuestas? Mire, yo creo que una de las cosas importantes, primero la voluntad política es fundamental. Segundo, hablar con la verdad y reconocer cuando se equivoca, pero no es solo decir, yo me he equivocado, no es solo decir eso, es decir, mirar a la gente a los ojos y decirle, y pido perdón, y pido disculpas, y quisiera reponer, quisiera rectificar, quisiera reconocer y además respetar. Yo creo que ese ejercicio es fundamental para que podamos realmente construir una Venezuela posible. Esa Venezuela tan necesaria que requieren las venezolanas y los venezolanos, los que están más allá de nuestras fronteras, los que se han quedado acá todavía haciendo grandes esfuerzos con ese sueño de esperanza que tú te consigues en cada comunidad. Yo digo, wow, mira, nosotros hemos recorrido 162 municipios en 18 estados de nuestra Venezuela en los últimos 14 meses y nos hemos encontrado infinidad de casos particulares, pero la esperanza de la gente sigue allí permanente. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, la clase política, para buscar que esa esperanza de ese venezolano y de esa venezolana no se diluya simplemente en las diferencias que tienen que ver con las diatribas políticas y las adversidades, cuando hoy encontramos un poder ejecutivo que está debilitado en materia económica y que tiene que entender que tiene que sentarse con los privados, por ejemplo, que los modelos políticos sociales se desgastan en algunos momentos determinados, cuando realmente no nos abocamos a la búsqueda de soluciones de los problemas. Y hemos visto cambios en ese sentido, pero la gente quiere ver pues los resultados, ¿no? de esas acciones que se han venido dando. Al regreso de la pausa vamos a conversar ahora del panorama político nacional respecto al tema de las primarias. Eso y mucho más al regreso, así como sus preguntas desde nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram y mi cuenta en ambas plataformas, @rosa_.